Queridos amigos, tengan ustedes muy buenos días. Hoy domingo 23 de mayo del 2021 los saluda nuevamente su amiga y hermana en Cristo, Jennifer Pomar. La palabra que me ha dado el Señor para poder compartir con todos ustedes está escrita en San Mateo capítulo 17, versículo del 1 al 13. Y para dar inicio vamos a proceder a orar. Dios Padre Todopoderoso, que tu Espíritu Santo nos guíe a través de tu palabra, nos revele de tus misterios, nos permita guardarla en nuestros corazones y a su vez poderla compartir con otras personas. En el nombre de Jesús, amén. La transfiguración. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí, les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno, es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos, no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: No digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿Por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: A verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Amén. Pues bien, aquí en el versículo 1 de San Mateo capítulo 17, escrito está: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Jesús llevó a aquellos discípulos a un monte alto después de 6 días. Después de 6 días de que en el versículo 13 del capítulo 16 nos revela la palabra. Dice lo siguiente: Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías y alguno de los profetas. Él les dijo: ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces les respondió Jesús: Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es decir, ellos se encontraban en la ciudad de Cesarea de Filipo y habían pasado 6 días a donde se hallaba Jesús con sus discípulos y sube a un monte y se produce la transfiguración. Es decir, ellos pudieron ver cómo el hombre sencillo y humilde que era Jesucristo, transformado en una luz como un sol alrededor de él, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz también. Es decir, vieron la gloria de él, la gloria de Dios, lo vieron como hijo de Dios, brillante, resplandeciente. Y a su lado, ¿quién se encontraba? Se encontraba Moisés y se encontraba Elías. Tomemos en cuenta que Moisés es aquel que sacó al pueblo de Israel de Egipto, y él descansó y murió, no llegó a pasar a la tierra prometida. Y Elías fue arrebatado y no murió.
Pero sin embargo, Jesucristo en ese momento estaba con ellos dos. Se manifestó la gloria de Dios. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieren, hagamos que tres enramadas, una para ti y otra para Moisés y otra para Elías. Pedro sabía lo que estaba viendo y aún ahí sí quería quedarse ahí y hacer unas enramadas y seguir él ahí. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Es decir, era la voz de Jehová desde los cielos, que decía y confirmaba que Jesús era su Hijo amado. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor al oír la voz de Dios. Algo sobrenatural que les aconteció frente a la transfiguración de Jesucristo. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y no temáis. Era algo que ojo de hombre no había visto, pero ellos tuvieron el privilegio de verlo aún estando Jesucristo con vida. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Ya no estaba Moisés y Elías. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: No digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Es decir, hasta que Él muera en la cruz y resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿Por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: A verdad Elías viene primero y restaurará las cosas, mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. En la transfiguración, Jesucristo muestra la gloria de Dios. Jesús permitió a los 3 discípulos ver su divinidad. Fue una revelación de cuando Él regrese también. Así es como lo veremos. Pero a su vez nos presenta a Moisés y a Elías, que ellos ya no estaban sobre la faz de la tierra, pero sin embargo ellos lo pudieron ver. Nos muestra que hay vida después de la muerte, y es lo que pudieron apreciar los discípulos Jacobo, Juan y Pedro. En Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo del 13 al 18 escrito está lo siguiente: Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo del 13 al 18. La venida del Señor. Escrito está: Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Es decir, morir siendo hijos de Dios nos da una esperanza. Nos dice que no están muertas las personas siendo hijos de Dios, sino que duermen. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él, creyendo en Él y habiéndolo recibido. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Nos habla de que están dormidos y que va a haber una resurrección, y ellos serán los primeros que resucitarán, los hijos de Dios. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire,
y así estaremos siempre con el Señor. Y aquellos que recibieron al Señor en su corazón y son sus hijos, y no lograren hasta la venida de Jesucristo, que solamente el Padre lo conoce, cuándo será, cuando regrese Jesucristo. Aquellos hijos de Él serán los primeros que no dormirán, sino, dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y esto trae relación con que en la transfiguración se encontraba Moisés y se encontraba Elías. Y sin embargo ellos ya dormían. Dormían Moisés y Elías fue llevado al cielo. Él no llegó a morir. ¿Sí? También está escrito en Romanos capítulo 8, versículo 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivirá también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Es decir, que aquellos que reciben a Jesucristo, en ellos mora el Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? Y así como Jesucristo resucitó, por el mismo Espíritu, ¿no?, que mora en vosotros, sus cuerpos, acá dice, ¿no? A ver, los muertos en Jesús los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levanta. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Al recibir a Jesucristo, el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Y aquel que levantó a Jesucristo, es decir, el Padre, hará lo mismo. Hará lo mismo con aquellos hijos en que reciben a Jesucristo por el mismo Espíritu Santo de Dios. Amén. En Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 52, escrito está lo siguiente. Capítulo 15, versículo 52. En un momento, nos dice el apóstol Pablo, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Es decir, Jesucristo en la transfiguración nos muestra que para llegar a obtener salvación, no vamos a ir como nosotros estamos. Vamos a ser transfigurados, transformados para poder pasar a los cielos. Porque recordemos que desnudo venimos y desnudos nos vamos. Y vuelvo a repetir lo que dice el apóstol Pablo, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. Amén. Estaremos en victoria. Amados hermanos, la palabra de la transfiguración nos muestra que hay vida después de la muerte.
nos muestra la gloria de Dios, confirma en la palabra que Jesucristo es el Hijo de Dios y que para Él no hay nada imposible de hacer. El mensaje es el siguiente. En Filipenses capítulo 3, versículo 20, escrito está: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, nuestro cuerpo, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Es decir, nosotros estamos en el mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Vivimos aquí, pero nuestra ciudadanía, siendo hijos de Dios, es en los cielos. Es en los cielos. Si quieres conocer a Jesucristo y recibirlo en tu corazón, porque recordemos que Él nos da libre albedrío, Él no obliga nada a nadie. Libre albedrío quiere decir guiarte de tus propios pensamientos y seguir tu propio camino. Pero al recibir a Jesucristo, decidimos seguir su voluntad, tomarnos de su mano y que sea Él quien nos guíe en todo momento, en cada mañana. Particularmente, yo oro en las mañanas, le entrego mi día, y si tengo alguna pregunta o algo que hacer, Él ya la sabe, porque yo se la expongo en oración. Si quieres conseguir aún un trabajo, hasta eso, uno ora: Señor, en el nombre de Jesús, este es el currículum que voy a llevar. Si es para mí ese trabajo entre tantas personas, tú me lo darás, y si no es para mí, cerrarás esa puerta, Señor, y tú sabrás por qué, y yo sabré aceptarlo. Es de la manera que los hijos de Dios caminamos tomados de su mano. ¿Y qué no va a saber Él si Él está en los cielos y ve todo y no hay nada que Él no pueda ver? No hay roca donde nos podamos esconder, donde Él no vea lo que pasa y lo que acontece. Si quieres recibir esta oración de fe y tenerlo en tu corazón, invitarlo a morar en tu vida, síguela, por favor. Señor Jesús, yo abro mi corazón para que entres en mí y reines con poder y autoridad en mi vida como amo y Señor. Te pido perdón por todos mis pecados. Renuncio a Satanás y a sus ángeles negros. Y desde hoy, Jesús, te recibo a ti como mi Señor y mi Salvador. Si hiciste esta oración de fe, le pido a Dios Padre Todopoderoso que te inscribe en el libro de la vida, te selle con su Espíritu Santo y se lleve de ti pena, tristeza, angustia, dolor y toda clase de miedos. Él contigo, ¿quién contra ti? Amén. Pues amados hermanos, esta ha sido la palabra del día de hoy, la transfiguración. Y sabemos que hay vida después de la muerte y que Cristo vive. Cristo vive y vivimos esperando su pronta llegada. Muy buenos días.